Bienvenidas, bienvenidos. El gusto de compartir una vez más en Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela. El placer de estar compartiendo con cada una y con cada uno de ustedes que nos acompañan a través de esta señal. Hoy hablaremos de estrategias electorales digitales, un tema que está en plena agenda por estos días en la República Argentina. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta semana y ya comenzamos a charlar. Licenciado en Ciencia Política, egresado en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estrategia y Comunicación Política en el Centro Europeo de Posgrado. Desde el año 2013 y hasta el 2020, ocupó diversos cargos como funcionario público en el municipio de Tigre y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Cofundador de la agencia de comunicación creativa 81 Dementes, desde donde se diseñan y gestionan campañas electorales digitales. Bienvenido a Jaque Mate, Santiago Castillo. Y ahora sí, tras esta presentación es el momento de darle la bienvenida a nuestro programa en Jaque Mate de esta semana al licenciado Santiago Castillo. Santiago, el gusto de tenerte con nosotros para abordar este tema propuesto por la producción. Bueno, muchas gracias, Sergio. Primero, gracias a ustedes por la invitación. Los saludo a vos, a tu equipo y a toda tu audiencia. Y bueno, me pongo a disposición para comentarles un poquito qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y bueno, sacar un poquito el velo que hay atrás de la comunicación política digital. Sí, sin duda, algo verdaderamente interesante, totalmente actual. Estamos viviendo un proceso donde se juega, diría yo, buena parte del futuro de la República Argentina, y en mucho de ese futuro y la resolución del mismo tienen que ver las estrategias de comunicación política a nivel digital. Yo me quedo con un concepto que veo ustedes aplican en la agencia 81 Dementes, que tenés el honor de llevar adelante, que es de la militancia digital. Y qué interesante esto, ¿no? Porque cuando se habla de política, el concepto de militancia está muy internalizado, muy fuerte, pero me parece que hay una militancia totalmente distinta, de la cual hay mucho que aprender, mucho que desarrollar, y que es esta, ¿no? La militancia digital. Sí, sin lugar a dudas. Parte de los servicios que ofrecemos tiene que ver con una capacitación. Si tuvieron tiempo los espectadores de ver un poquito en esa presentación, parte de mi recorrido profesional tiene que ver como funcionario en Tigre, que es donde yo nací, viví y actualmente radico y está radicada la agencia. Y me encontré a la hora de llevar adelante distintos tipos de campañas en los tiempos en que yo estaba trabajando como funcionario hasta el 2020, que tenían mucho raigambre territorial, mucha presencia en el territorio por ser el gobierno oficial. Ya en el 2015, con la campaña de Macri, hubo algo que sentimos, que pasó, que cambió de alguna manera la balanza de una campaña electoral. Y a partir de ahí, bueno, el tema de la campaña electoral digital empezó a tener preeminencia. Parece que hace mucho ya nos parece común ver una campaña digital, pero la primera gran campaña digital es la de Obama en el 2008, Yes We Can era el eslogan, y a partir de ahí se fue profundizando, y bueno, en los últimos, te diría, en la última década, en todos los países tiene una incidencia diferencial, digamos, determinante, y se ve en la Argentina, sin ir más lejos. Después del resultado de las PASO, hay todo un sector de la política que descubrió TikTok, que empezó digamos, a hacer un trabajo que hasta hoy se hacía de manera medio automática, quizás sin una estrategia de fondo, sin una dinámica, como sí tiene una campaña territorial, con una estructura, con roles, con una agenda, con todo lo que uno sabe que tiene una campaña electoral. En lo digital, de alguna manera, estaba desdeñado o en un rol secundario. Y bueno, en el último tiempo verdaderamente está teniendo un protagonismo, casi te diría, que prevalece sobre la campaña territorial en muchos casos. Bien, eso te iba a preguntar, si hay que seguir pensando en articular la campaña con lo territorial y lo digital, o definitivamente habrá que centrarse mucho más en lo digital a futuro, o por qué no en el presente. Bueno, en definitiva, de lo que hablamos es de comunicación política. Cuando vamos a la primera campaña electoral, donde está documentada la utilización de la comunicación política, estamos hablando hace 2000 años, ya se estaban haciendo en Roma campañas donde había pintadas en las calles, donde había
de alguna manera se comunicaban las ideas que llevaba adelante el candidato. Hoy por hoy, lo digital no deja de ser lo mismo, no deja de ser un lugar, una tribuna, un muro donde poder de alguna manera cristalizar tanto lo programático como ideas concretas en un eslogan. Hoy por hoy, el fenómeno que se da en materia de comunicación, vos sos periodista, así que esto lo entendés seguramente mucho más que yo, esta atomización de los medios de comunicación que permite hoy, sobre todo para candidatos que no son de los partidos tradicionales, romper con lo que era esa barrera partidaria, o si uno no tenía acceso a los grandes medios de comunicación, era muy difícil para un candidato independiente lograr el nivel de conocimiento que hoy se puede lograr a través de las redes y a través de los medios. Y en esta democratización, nuevamente vale decir que el ejemplo en el resultado de las PASO, hace años que Milei viene haciendo un trabajo en redes, un trabajo silencioso en muchos casos, pero sistemático, que tiene una estrategia muy concreta, que tiene una guía muy específica, con mensajes que hacen eco en una realidad que es la que todos vivimos, y que hoy se manifestó en el plano electoral, porque sencillamente hay un cambio respecto de los medios de comunicación, y también hay un cambio respecto de cómo consumen esos usuarios hoy por hoy ese tiempo vinculado con el entretenimiento. Para darte algún dato, 97% de la gente en la Argentina tiene Facebook, 95% de la gente tiene Instagram. El 60% de la gente se informa a través de las redes sociales respecto de las campañas políticas y demás. Entonces, vos me preguntás cómo articular, y yo te digo, es indispensable hacerlo. Cuando me preguntás en la balanza, tanto como politólogo como máster en estrategia y comunicación, te digo que lo que una campaña digital debiera hacer es amplificar las propuestas por una parte y la actividad en el territorio, el músculo territorial, ese volumen político, que es lo más lindo de la política, lo más noble y lo que verdaderamente termina haciendo la diferencia. Ahora bien, cuando uno hace una actividad en el territorio, si no tiene las herramientas de medios de comunicación por una parte, o de redes sociales bien manejadas, para poder amplificar todo eso que se está haciendo bien, es muy difícil llegar a todos. El gobierno, sin ir más lejos, en todo lo que fue la primera parte de la pandemia, la comunicación estuvo muy bien. Después hubo un montón de cosas que uno dejó de enterarse que sucedían, que suceden todos los días, que están espectaculares, pero que si no se comunican, entonces pareciera que no pasan. Y la gente hoy está en las redes sociales. Entonces es indispensable darles el sentido de utilidad que tienen y también, sobre todo, lo económico que es hoy para cualquiera poder darse a conocer a través de las redes sociales. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con el licenciado Santiago Castillo. Enseguida vamos a tener más en el segundo bloque tras la pausa comercial que vamos a marcar a continuación. No sin antes agradecerle a H Indumentaria. H Indumentaria solo hombres, indumentaria masculina con su local en Adelia María y con la posibilidad de la venta de su catálogo de indumentaria a través de la web en su sitio, en su página, donde podrán observar este amplio catálogo. Nosotros establecemos la pausa, la primera, y ya regresamos. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto.
Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Mañano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Mañano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Continuamos con el segundo bloque de la entrevista con Santiago Castillo. Estamos hablando de estrategias electorales digitales, planteado en términos generales en el primer bloque. Y a continuación, uno entiende que cuando hablamos de campañas digitales o estrategias de campañas electorales digitales, pasa a ser muy, pero muy importante el diseñador. Y el diseñador de esa campaña, el orientador, porque no es para cualquiera. No sé si coincidís conmigo, Santiago, pero esto que forzó Milei a que otros se tengan que plegar a TikTok, por ejemplo, se percibe falta de naturalidad. Y a lo mejor un político puede ser un gran político en contacto con la gente, en el territorio, pero no sé si tiene las habilidades naturales para el desempeño en lo digital. Por lo cual pasa a ser más importante quien le diseña, quien lo prepara, quien le transmite ese mensaje, que el propio político. No sé si coincidís conmigo en esa observación. Sí, sí. Agrego por ahí algún adjetivo que no agregaste. Hay muchos políticos que hacen el ridículo en redes sociales. No lo quise decir. Y la realidad es que un joven, un adolescente con 18 o 20 años, que ve un adulto haciendo el ridículo, ve eso. No es que ve un político cercano, un político canchero, y ve algo y haciendo el ridículo. Entonces, de alguna manera suceden dos fenómenos. Como todos tenemos redes sociales, pareciera que todos son estrategas, diseñadores, community, etcétera, etcétera. Ahora, darle un sentido estratégico a una campaña electoral digital, incluye un montón de aspectos. El primero, entender que hay distintas redes sociales, cada una de esas redes sociales utilizadas como un canal de comunicación, tienen del otro lado distintos tipos de espectadores. Facebook tiene un público más grande, ese público, primero Facebook era la gran red social, cuando empezaron a migrar a Instagram, primero los jóvenes, después los más grandes, después ya los más adultos, y empieza a pasar que los jóvenes nuevamente, claro, están sacándose una foto con sus amigos, ven a la abuela regando las plantas y que le likea y le comenta la foto, entonces ¿qué pasa? Se va dando una migración natural. Y hoy por hoy TikTok es una red que ha logrado captar la atención de los más jóvenes, de los no tan jóvenes, y necesariamente por esta lógica que se va dando, va ampliando el rango etario. Pero como sucede en cada una de las redes, tienen un idioma particular, cada una de ellas. Exactamente, iba justamente a eso, Sergio, que decís, y que es verdaderamente el arte de la comunicación política, es entender esto que vos bien decís, entendiendo también cuál es el público, como vos decías, cuál es el lenguaje que se utiliza en cada red social. Una cosa es Twitter, que es una red social, que es un ecosistema político, donde vos le hablás a la política de los medios de comunicación. Otra cosa es Instagram, donde prevalece por ahí un ambiente más familiar, más en una imagen, en un video, algo corto. Tenés Telegram, donde vos tenés contenidos que tienen que ver más quizás con lo académico, con subir documentación. Tenés TikTok, que hoy está vinculado directamente con el entretenimiento, y como vos decías, cada una de estas redes sociales tiene un lenguaje distinto. Lo verdaderamente difícil es, primero, lograr entender que dependiendo del candidato, dependiendo del tipo de campaña que va llevando adelante, tiene distintos objetivos. Todos tienen que ver con el principal que tiene cualquier político cuando hace política, que es construir poder. Sobre todo en un contexto de puja electoral, en un contexto de elección, toda la atención ciudadana está en la contienda electoral. Por eso hay distintos tipos de candidatos, los que van por una presidencia, por una gobernación, por una intendencia, o los que usan ese espacio para darse a conocer. Sobre la base de esos objetivos hay que trabajar mensajes muy concretos. En ese roleo que uno hace en redes sociales cuando está con total tranquilidad, tiene 1,2 segundos para ver lo que se le presenta adelante. Y en 1,2 segundos uno puede leer 3 a 5 palabras, no más. Entonces, cuando uno encuentra un choclo así en una publicación, ya sabes que está mal, te duele la vista, no entendés, no llegás, pasaste de largo. Entonces,
un poco el arte es, por una parte, determinar cuáles son los objetivos, sobre la base de esos objetivos de construcción de poder, determinar dónde en el escenario electoral se van a ubicar, cuáles son los 4 o 5 mensajes fuerza, adaptar para cada una de las redes sociales y después diseñar el contenido que esté en la lógica del lenguaje de cada una de esas redes sociales. Si es TikTok, será una cuestión, digamos, en el entretenimiento, con cositas, con algo que es entretenido, pero que no hace... Lo más natural posible, porque está la línea que separa lo natural del ridículo, que es muy, muy fina. Es que la comunicación política hoy lo que intenta no es vender algo que no es, que es lo que pasó con Larreta y lo que está pasando con Bullrich hoy. Es detectar cuál es la fortaleza del candidato y mostrarlo de la mejor manera posible, no forzar algo que no es. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. Entonces, cuando la ve a Bullrich queriendo hacer un TikTok divertido, sí, hay algo que falla, igual que cuando quiere ver a otros candidatos haciendo otras cosas, digo, sin caerle a ningún candidato en particular, pero digo, cuando está sobreactuado es lo peor que puede pasar, porque la gente, si hay algo que hoy está votando es lo auténtico, y eso en la comunicación es clave, si no, es contraproducente. Y cuando hablamos de estrategias electorales digitales y lo que ustedes hacen en cuanto a asesoramiento, capacitación, formación, ¿hay que apuntarlo más a quienes van a desarrollar esas campañas electorales digitales o se trabaja también con los candidatos? ¿Dónde es más conveniente hoy hacer ese trabajo de formación y capacitación? Bueno, verdaderamente una campaña electoral tiene muchas aristas, ¿no? Tiene, por una parte, lo que es el candidato, obviamente, el candidato es el protagonista, tiene un equipo de campaña y finalmente tiene una militancia. En general esa es la estructura. Respecto del candidato hay mucho trabajo por hacer. Primero, muchas veces el candidato se conoce poco. ¿Por qué? Porque, digamos, hay que hacer este trabajo de decir, bueno, ¿dónde estás parado ideológicamente? ¿Te reconoces en el arco ideológico en algún lugar? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son? Sobre la base de ese trabajo con el candidato, se preparan los mensajes, se prepara el discurso, se prepara la esencia de lo que va a ser la campaña en materia del candidato. Respecto del equipo, obviamente, depende del tipo de campaña que hacemos, el equipo que tiene. Hay veces que hay un jefe de campaña que a su vez es el que hace las redes, que a su vez es el financista, que a su vez, bueno, hay veces que esos roles están un poco más bien segmentados, determinados, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y respecto finalmente de la militancia, esto yo lo viví, por eso de alguna manera el valor agregado que nosotros desde la agencia ofrecemos es la campaña digital, pero la experiencia que tenemos, quienes fundamos la agencia, mi socio y yo, que hemos trabajado en gestión pública, en campañas electorales y demás, entendemos que esa militancia digital es muy difícil muchas veces, porque obviamente la gente tiene sus redes, en sus redes por ahí a veces no quiere subir contenido político, por lo que significa todo esto y demás. Y de lo que le hablamos fundamentalmente es por qué en algunos aspectos la coordinación para determinar el algoritmo, para tener un impacto mejor, para hablarle a cada, o sea, verdaderamente los que hacen política por vocación y que siguen a un candidato por sus ideas, bueno, lo mejor de la política es poder expresarse, poder hacerlo con libertad, poder hacerlo con ideas, sin expresar, digamos, contra nadie, sino a favor de... y en ese sentido, esta charla que incluye, por una parte, la parte filosófica, si se quiere, de entender qué hacen los que hacen política, qué defienden y por qué no tiene nada de malo que esa vía digital tenga que ver con la vida real, que en definitiva esa disociación hay que terminar de cerrarla. Muchas veces la gente piensa que son dos aspectos distintos, entonces por ahí te insulto por redes sociales, pero te incluso bueno, en definitiva uno es la misma persona, vamos hacia eso, a que la identidad digital y la identidad real sea lo mismo, que no haya un perfil que nadie sepa quién es, todos vamos a tener un perfil único. Y entonces en ese sentido, es desde lo filosófico entenderse como un ser que puede hacer política, defender sus ideas perfectamente, y desde lo estratégico como parte de un equipo que quiere construir poder y que requiere como un ejército un nivel de articulación para lograr el objetivo, hacerle entender de una manera muy didáctica cómo funciona el algoritmo, cómo podemos trabajar para favorecer al candidato y eso cómo lo podemos medir para tener un resultado mejor. Completamos de este modo la segunda parte de la entrevista con Santiago Castillo. Todavía nos queda el bloque de cierre. Ahora vamos a hacer una pausa agradeciendo a Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba y distribuidora de alimentos DSP,
que también nos acompaña cada semana con Jaque Mate. La pausa y ya regresamos para transitar los minutos finales del programa. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Continuamos con Jaque Mate, vamos a iniciar el tercer bloque, seguimos hablando de estrategias electorales digitales en compañía de Santiago Castillo. Recuerden que si quieren volver a compartir este programa lo podrán hacer en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV, de suscripción absolutamente gratuita. Al mismo tiempo los invitamos a que nos sigan en las redes que figuran al pie de pantalla con todas las novedades vinculadas con nuestro programa. Ahora sí, el último segmento de la entrevista con Santiago Castillo, estrategias electorales digitales, es la temática. Parte final de nuestro programa, estamos hablando de estrategias electorales digitales junto al licenciado Santiago Castillo, ilustrándonos acerca de este fenómeno que cobra cada vez más fuerza y con definiciones que han sido muy interesantes, como seguramente las que tendremos en este bloque. También por una cuestión de crecimiento y desplazamiento generacional, me parece que donde marcan diferencia las estrategias electorales digitales, y creo que en definitiva todas las estrategias digitales, respecto de los medios tradicionales de comunicación, es que hoy por hoy el mayor consumo se está dando en ese segmento, que es el de lo digital, porque las PASO fueron un ejemplo. Para los medios convencionales de comunicación, que por allí uno consume, escucha, periodistas de dilatada trayectoria, es como que se les escapó la tortuga, o no se vio venir el tsunami, o no se habló de la llegada del tsunami, por definir lo que sucedió con el fenómeno Milei. Me parece que también es como que los medios de comunicación más tradicionales no ayornaron su mensaje, su lenguaje, a quienes eventualmente en ese desplazamiento generacional encuentran una mejor interpretación en el mundo de lo digital. Sí, pienso también que hay una transformación a nivel mundial respecto de los medios. La influencia que tiene hoy, sin ir más lejos, tu programa sale por YouTube. El otro día me reía con mi hijita de 6 años y medio porque estábamos viendo El Chavo y yo le contaba que había un único horario donde poder verlo, no se podía, y me dice, ¿pero cómo? Y si vos querías, no había dónde poner. Entonces, hoy, ¿qué pasa? Las audiencias, cada uno elige qué ver, en qué momento verlo. No es que uno se anota con el programa y está toda la semana esperando ese horario, y también elige a quién ver. Y la realidad es que el desarrollo de los medios de comunicación en la Argentina, más allá de este fenómeno internacional en la Argentina, tuvieron la particularidad de que muchos de esos medios se forjaron en el gobierno militar, con lo cual, como pasó en España también, sin ir más lejos. Ahora, en países donde fue distinto, como Inglaterra o como Estados Unidos, el rol de los medios no es como una empresa que tiene intereses, los defiende y no importa la información, sino que en Estados Unidos y en los países anglosajones, por una cuestión histórica, no porque tenga preferencia o no por ellos, en Alemania también, los medios de comunicación tienen otra tradición periodística, donde lo que vale es la verdad, donde de alguna manera ofician en democracia como un perro guardián, catchdog, donde defienden de alguna manera los valores de la democracia. Eso en la Argentina no pasa. Entonces, los medios de comunicación
de un lado y del otro, aburrieron a las audiencias, porque parece que vivimos en dos países distintos, depende del medio que uno mira. Entonces me da la sensación que esos programas que hoy eran muy taquilleros, La Nata, por decir, y otros que por ahí tienen parte de la audiencia, hoy la gente se informa de otra manera. Por ejemplo, Fantino tiene su propia audiencia, Azaro tiene su propia audiencia, y hay un montón de periodistas que han logrado, con su propia impronta, con su propia manera de llevar adelante la comunicación, el periodismo, han logrado fidelizar audiencias, y hoy es mucho más interesante para los políticos ir a esos audiencias que te permite, además, la comunicación, y es parte del arte oculto que nosotros utilizamos, que tienen que ver con las herramientas que hoy te brindan las redes sociales, que históricamente las ciencias sociales no tuvieron, que es poder medir en tiempo real las audiencias por intereses, por edad, por georreferenciación. Entonces, esto que se da a llamar en comunicación política hipersegmentación, te permite mandarle un mensaje determinado a cada segmento, por edad, por intereses, por gustos, por afinidad, por una cantidad de cosas que el algoritmo te brinda para poder llegar de una manera mucho más específica. Entonces creo que parte del entendimiento tiene que ver con no haberse ayornado a esta nueva lógica, seguir el recorrido tradicional de los grandes medios, que por supuesto para la gran audiencia son útiles, pero para los sub-25 nadie ve a dos voces, nadie ve el debate de Pagni o ven los videos de TikTok. Entonces hay que ayornarse y hay que preparar un contenido para cada audiencia. Bien, Santiago, una reflexión final que tiene que ver con lo que le da nombre a nuestro programa, el Jaque Mate, y me parece que estamos en una partida donde las piezas están un poco convulsionadas, pero además sos un gran ajedrecista, así que seguramente te pido esa reflexión en torno al rol de la comunicación digital política en este ajedrez o en este tablero imaginario que proponemos aquí en el programa. Sin dudas, estamos ante la posibilidad de un jaque mate. Un jaque mate a la democracia, a todo lo conocido en algún aspecto, y pienso que en esta partida de digital se juega mucho. Pienso que hay una batalla perdida que no hay que dar, que tiene que ver con un electorado muy fidelizado, por Milei en este caso. Pienso que por una parte en esa partida de 3 jugadores hasta el día de hoy, Bullrich quedó en una posición muy incómoda, ¿no? Para usar un término ajedrecístico se diría Zuxuan, ¿no? Todas las jugadas que hace pierden, porque quedó en el arco ideológico de alguna manera atorado entre el centro derecha, que es Massa, y la derecha, que es Milei. Entonces le cuesta buscar votos. Por un lado, por derecha, Milei le está comiendo todo, y por izquierda, en el caso de Bullrich, le están comiendo todo por izquierda con el centro y con todo lo que sabemos que es capaz de hacer Massa. Pienso que hay parte de esta campaña que se va a definir el balotaje, sin lugar a dudas. Y pienso que de lo estratégico, Unión por la Patria debiera apuntar todos los cañones donde tiene posibilidades de ganar votos, que no es en TikTok necesariamente, porque cuando uno habla de estrategia política, más allá de estrategia digital, el electorado se divide en 5, en el voto duro, el voto seguro, el voto posible, que es el voto que si no pasa nada raro, no, si no me inundo la semana antes de la elección, voy a votar, el indeciso, el voto probable o posible del rival, y el voto duro del rival. Entonces, ¿qué dice la teoría política? Que en el voto duro del otro y en el voto posible no hay que gastar nada. ¿Por qué? Porque es un voto muy fidelizado. Uno tiene que trabajar sobre los indecisos, un poco sobre el voto posible, y sobre el voto duro mucho menos. Y pienso que en este sentido, Unión por la Patria debiera estar un poco más comprometido con trabajar sobre ese electorado del centro, ese voto no definido, ese voto más volátil, que sobre el voto duro que van en contra de TikTok. Y además pienso que no están a tiempo, estamos a 20 y pico de días. Gracias, Santiago. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y seguramente habrá nuevas ocasiones.
Bueno, excelente, Sergio. Muchas gracias por la invitación y a disposición cuando me requieran. Un tema con plena vigencia, un momento histórico muy particular de la República Argentina y el invitado ideal que nos ha generado la producción de Jaque Mate. Hablamos de Santiago Castillo para charlar de este tema de estrategias electorales digitales, que es lo que hemos tenido esta semana aquí en Jaque Mate. Ojalá hayan disfrutado de la propuesta. Nuestra idea es reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá la compartamos. Que la pasen muy pero muy bien. Gracias. Hasta cualquier momento.